Nuestros invitados de hoy a Sin Café como Excusa son solo una muestra de los mejores momentos con las más de 80 personas que durante esta cuarta temporada de Telón y Cuenta Nueva nos han acompañado para dibujar la escena madrileña. ¿Qué fue lo primero que se os vino a la cabeza al oír la función va a comenzar? Madre mía, qué emoción. Es que fue tan emocionante. Es que yo creo, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Sí. O sea, y creo que no fui a la única. O sea, fue muy especial. Compañía Paso Azorín Teatro. Inés Kerzan, Ángela Peirat y Ramón Paso. Y creo que hablo en nombre de todos. O sea, cuando, claro, el público con mascarilla, al principio pensábamos, madre mía, esto, ¿cómo va a ser? Creo que cuando escuchamos la primera carcajada, o sea, fue una sensación de decir, wow, esto es una burbuja, o sea, aquí no está pasando nada más que esto. Fue increíble, maravilloso escuchar las risas del público otra vez. Sí, y el que en los aplausos tuvimos la sensación de que era una función como antes. O sea, no había... como si no hubiese... No te dabas cuenta de si llevaba o no... La gente llevaba mascarilla, te olvidabas de eso, ellos se olvidaron de eso. Sí. O sea, fue muy especial. Es el comentario que nos hacen todas las personas que hablamos del público, porque a veces, claro, te cruzas y nos dicen siempre eso, nos dicen siempre... muchas gracias porque me he olvidado durante un tiempo, y es verdad que el público está siendo muy responsable. Marcos Fernández, dramaturgo y director. María Segalerba, actriz. Creadores de la sala 9 Norte. Yo creo que la clave, y esto es algo que siempre hemos cuidado mucho, es los intérpretes. Esta conversación la tenemos cada tanto con unos u otros sobre si lo más importante es el texto, la propuesta de dirección, o los intérpretes. Y María y yo desde el inicio decidimos que nuestro criterio iba a valorar de forma especial la calidad del intérprete. O sea, quien salga al escenario ha de ser un intérprete de calidad. Y creo que esta es la clave. Al final los intérpretes crean la calidad del espectáculo, porque luego... Claro, las obras hay algunas te pueden gustar más, otras te pueden gustar menos, pero hay una calidad. O sea, la diferencia entre los aficionados y los profesionales es la calidad de la interpretación. Y claro, aquí siempre programamos teatro profesional, claro, por supuesto. Pero luego los medios son muy variables. Hemos tenido actores increíbles actuando con una silla. Entonces, cuando empezamos a comprobar que los medios y el dinero involucrado no tenían que ver con la calidad del espectáculo, descubrimos la piedra filosofal, que es programa buenos intérpretes. Ya está. Es un modo de comunión, es un modo de estar juntos, de estar en comunión, de estar contentos viendo algo, de cohesión social, ¿no? Es que el teatro es muy, muy potente, muy potente. De hecho, mi teoría es que está yendo más gente al teatro que al cine. Sí, y en comunión, porque tú participas, participas con los demás. Sí. O sea, tú sí te sientes implicado con los demás, porque reaccionas con los demás. Cuando te ríes, todos nos reímos, todos nos emocionamos, y esto lo haces con los que están contigo en ese momento. Eso es precioso. Àlex Rigola, dramaturgo y director. Bueno, yo tengo claro que es para conocernos a nosotros mismos. O sea, para conocernos un poco mejor. O sea, yo creo que viendo el arte en general, la cultura, pero sobre todo el arte tiene esta parte de que da como unos activos que reaccionan en nosotros, ¿no? Y esto nos hace tener miradas sobre nosotros mismos y sobre lo que nos pasa. Para mí creo que es importantísimo para el crecimiento personal de cada uno, y el teatro tiene eso, que cuando yo veo pequeños paralelos, imágenes paralelas a mi forma de hacer o a lo que sucede en mi entorno, eso me hace reflexionar, y como está separado de mí, como no soy yo, un poco como la pintura expresionista, ¿no?
me entra por otra parte que no es la directa, sino que es la indirecta, y eso me hace pensar y me hace analizarme. Yo creo que con la intención de intentar ser un poco mejor. Todo lo que sale, incluso cuando los personajes vuelan, tú te lo crees, no te planteas si eso vuela o no vuela. Tú te dicen, vuela, y tú juegas a eso. En cambio, en teatro siempre hay la duda, porque el territorio del teatro es justamente este espacio de ágora, de reflexión entre unos y otros, de romper cuartas paredes, de no hacer que estamos en el cine, sino estamos con un público y establecer una conversación con ellos. Eso es lo que creo que es la particularidad del teatro, conjuntamente con más gente. O sea, es un acto que solo se puede producir cuando tú estás acompañados de desconocidos, ¿no? Y entre todos hacéis un acto social que es convivir con otras personas que tienen ganas de hacer de emisores, ¿no? De estimular a estas personas que somos el público. José Troncoso, actor y director. Eso dice mi maestro, me encanta que lo digas tú también. El teatro, según mi maestro Philippe Collier, es tan serio como un juego de niños, ¿no? Tiene que ser lúdico, tiene que ser ligero, pero hay que jugarlo muy en serio. O sea, no se puede, no vale cambiar las reglas durante la marcha. Y sobre todo creo que desde el juego podemos hacer que el espectador se implique con mucha facilidad, porque es algo que todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida, jugar. Cuando éramos pequeños cogíamos 2 muñecos y inventábamos conflictos, relaciones, les poníamos una casita, pensábamos que venía un terremoto y se atiraba. Entonces de repente ese imaginario está en nuestra cabeza y plantear las funciones de teatro como un juego a mí me encanta, y aparte, bueno, es mi manera, creo que es mi manera, ahora mismo lo es. Sí, me encanta la definición de esperpento, porque creo que no es algo que por supuesto que está súper inventado, hay grandes maestros del esperpento, ¿no? Pero creo que en los tiempos que corren de apariencia y de imagen, es muy interesante lo que ocurre cuando el espectador piensa que no es él el que está representado en el escenario. Ve a alguien deforme, ve a alguien de alguna manera un poco grotesca y dice, este que está aquí subido no soy yo. Entonces la identificación cuando sucede es... Asusta. Siempre sucede en el mejor momento, porque lo pilla el espectador con las defensas bajas, digamos, ¿no? Estaba riéndose de esos 2 personajes, jajaja, no soy yo, pero cuando se dan cuenta dice, ostras, me estoy haciendo preguntas que se están haciendo ellos. Entonces esa identificación a mí me resulta muy 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 interesante, y sobre todo también porque el esperpento hoy en día para mí lo hace accesible a cualquier tipo de público, y a mí me gusta el teatro para todo el público, no para una élite. Me gusta que todo el mundo que acceda a mis funciones disfrute por igual, y bueno, dependiendo de la cultura de cada uno o de la experiencia que tenga ese día cada uno, pues accederá a unas capas más subterráneas o más superficiales, pero en cualquier caso debe ser siempre algo lúdico. Ernesto Caballero, dramaturgo y director. Porque el teatro, como es un desvelador de velos, pero sabiendo que nunca vas a llegar al último, pues tiene algo muy seductor. La seducción es esa caída al vacío, en donde de pronto traspasas un espejo y te vuelves a encontrar otro. Tal vez esa sea la diferencia entre sabiduría y conocimiento. El teatro es un espacio de sabiduría, en el sentido de que sabes que nunca vas a dar con una certeza formulable como es la del conocimiento. El conocimiento en ese sentido, no entendido como una serie de, como acotar unos saberes o preceptos. Es más un territorio de la ciencia. El territorio del arte es más el territorio del saber. Y ahí pues uno se sumerge. Muchas veces, o por lo menos es la forma con la que yo afronto este hecho artístico, escribo o dirijo para saber qué obra quiero escribir o qué obra quiero dirigir o qué montaje quiero hacer. Porque al final el teatro
es recurriendo al tópico, pero es así, es el reflejo de la sociedad. Y ahora mismo estamos viviendo una sociedad absolutamente desestructurada, casi fragmentada. De hecho, el teatro es el reflejo fragmentado, es como un espejo roto y en cada espejito fuese un tipo de teatro y estás mirando distintas distintas sensibilidades. O sea, no es una sociedad especialmente cohesionada y claro, y es una sociedad además que cambia vertiginosamente con un fenómeno, con una avalancha desbocada que es Internet y todo el universo digital, que en principio es algo absolutamente contradictorio al hecho teatral. Entonces, con todo esto, pues auguro un rearme social, es decir, espero, y esto ya es optimismo, ya esto es una carta a los Reyes Magos, de que cuando pase todo este tsunami, pues de pronto volvamos a ser conscientes, a preguntarnos y asumir que si queremos sobrevivir en todos los sentidos y si queremos alcanzar mayores cotas de bienestar y de libertad, tenemos que abandonar un poco la pregunta de qué me viene bien a mí y decir qué nos viene bien a nosotros, es decir, qué puedo hacer por... Entonces, creo que eso puede pasar y eso se va a traducir, quiero pensar, pues en un regreso a que ya está sucediendo, pero de una manera mucho más pujante al encuentro, a esa liturgia laica o civil o ciudadana, que es el teatro, donde creo que el espectador encontrará lo que no le dan los grandes medios, los grandes espectáculos, las grandes actividades, los grandes videojuegos, es decir, un teatro sobre todo que active su imaginación, un teatro de la palabra y un teatro de la imaginación, un teatro creo que se va a atender a un teatro, una vez más, un teatro quizás que renuncie a la espectacularización y encuentre en el arte del actor, fundamentalmente el arte del actor, en la relación del actor con la palabra encarnada, la palabra hecha acción, no la palabra declamada, encuentre un camino. Esto, pues puesto a augurar y también, en fin, no es nada fiable porque es el lugar donde yo estoy. Nos damos sueños futuros, exactamente, es un poco, por eso te he dado toda esta perspectiva optimista, porque casi también hasta tenemos el deber de la alegría. Yo sé que es muy difícil, yo sé que casi la resistencia hoy en día es sustraerse a esos mensajes que parece que conducen de una manera deliberada o no, pero conducen al abatimiento, en un sentido más amplio. Y razones hay para batirse, pero también hay razones para batirse sin la A, para batirse con alegría. Dice, y la alegría, pues hay que trabajársela, no hay que esperar que venga de fuera. Es una cualidad, una facultad, y la filosofía ayuda mucho a esto. Curiosamente, la filosofía, el pensamiento, el reflexionar, el pensar sobre lo que pasa, sobre lo que nos pasa y sobre lo que han dicho otros que nos pasa o que les estaba pasando y que nos pasa, eso procura la alegría. El camino, por eso lo hemos llamado en el Word del otro día. Además, ahí Javier Gomá tiene una frase que para mí define un poco todo el sentido del espectáculo, que dice algo así como: si existiera algo parecido a la moral sería la imaginación. Es decir, la imaginación es lo que nos desensimisma, lo que, a diferencia de la fantasía, que es autorreferencial, que nos damos como la mosca golpes contra el cristal, la imaginación es externa. En la imaginación tú te preguntas, oye, mira, ese que está ahí,
ese que está ahí, lo que le está pasando, por qué estará haciendo lo que hace, de dónde vendrá, qué le lleva a decir esto, qué le lleva a hacer lo otro, qué le lleva a comportarse de esta manera. Eso se llama imaginación. Y eso ya es un primer paso. Ese es un primer paso. Y cuando uno busca explicaciones, se vuelve más indulgente. Porque de alguna manera, sin justificar comportamientos, pero sí trata de entenderlos y hay una suerte de redención. Y yo creo que el teatro en ese sentido sí necesita un poco activar el que nos redimamos un poco los unos a los otros, porque ahora mismo vivimos unos tiempos de excesiva aspereza, ¿no?, en la convivencia. Isabel Ordaz, actriz. Claro, a mí el payaso. Yo vengo de hacer ahora una primera vez que hago un taller de payaso en Teatro La Abadía y he notado que es catártico, ¿sabes? Es catártico y que este oficio de actor me ha sanado la vida, pero cuando trabajo de payaso, cuando extremo eso que le pasa a los payasos, cuando soy capaz de mostrar mi ridículo, cuando no tengo miedo a mostrar mi vulnerabilidad, cuando comparto con el público lo idiota que soy, cuando no actúo más de lo idiota que soy, al final se me despejan las nieblas y veo luz y brillo. Isabel Ordaz, actriz. Que estamos saturados de digitalidad, estamos saturados de nos falta la tercera dimensión, que es la tercera dimensión. Yo la asocio al encuentro. Y el teatro es un encuentro. Y estamos muy pantalla, ¿no? Muy bidimensionales. Es alto y ancho, pero pantalla. Pero el encuentro es lo que da esa tercera dimensión que el teatro pues está proporcionando ahora en este momento, y la gente acude, sí, con mucha necesidad. El teatro, la poesía, todo se puede definir infinitamente. Pero creo que si me refiero a que creas de la nada, o sea, no existe nada, es un artificio. El teatro es un artificio que vive gracias al empeño de los que lo ejecutan, y ese empeño vive de un acto de fe en la literatura dramática, fe en una obra, fe en la imaginación de una posibilidad, fe en la poética, fe en la necesidad de comunicar, fe en la idea de que el teatro es y siempre será un espejo en el que la sociedad necesita verse, reflejarse, incluso conocerse un poco mejor y disfrutar estéticamente también, ¿no? Entonces sí, son nada, salimos ahí unos personajes muy extraños, muy anómalos, que los llamamos actores, y entonces empezamos a hacer otros mágicamente, y vienen unos señores que son espectadores y se lo creen, si lo haces mínimamente verosímil, claro. Entonces sí, son invisibilidades, es un pacto extraño entre ciudadanos, es como una especie de liturgia laica, ¿no?, entre ciudadanos para convocarse en un momento del día, de la tarde o de la noche y asistir a un avatar, ¿no? María San Miguel, dramaturga, directora y actriz. Y se sentía también como esta necesidad de estar juntos, ¿no?, y de hacer comunidad, que además después se trasladó al posfunción, y había muchas ganas de conversar, de compartir, y eso es el teatro, ¿no?, que hace que las redes de afectos se transformen, y el teatro también de alguna manera nos recuerda las cosas por las que la vida merece ser vivida. También de eso va el teatro, ¿no? El otro día Pablo Gisbert, del Conde de Torrefiel, decía algo que comparto plenamente, que es que el teatro es un marco de significado de todo lo que pasa en el mundo. Y creo que como artistas no sé si tenemos esa responsabilidad, pero a lo mejor yo sí que tengo ese deseo. Inma Cuevas, dramaturga, directora y actriz. Pero efectivamente, esto es una comunión, esto es un intercambio, tiene que haber una persona que emite un mensaje y un interlocutor. Peter Brook decía, ¿no?,
un hombre camina por el espacio vacío mientras el otro le observa. No se necesita más que eso para que el teatro exista, ¿no? Una persona que está haciendo algo y otro que le mira. Si no hay nadie que te mire, si no hay nadie que observe, si no hay nadie que tenga un punto de vista sobre lo que ve, el teatro no existe. Y efectivamente, nosotros contamos una historia para un público. Si el público no viene, si el público no se levanta de su casa, compra una entrada y se viene al teatro a compartir, a evadirse, a preguntarse, a reír, a soñar, el teatro no existe. Y afortunadamente lleva más de 3.000 años existiendo. Será por algo que es necesario, ¿no? Tan necesario. Como te decía, yo cada vez tengo más claro que es un espacio preparado para que todos hagamos catarsis, para que todos nos abandonemos a nuestras emociones y aprendamos y nos preguntemos. Y ha sido siempre necesario, es un lugar de encuentro y es necesario para el ser humano, es muy necesario ese lugar de encuentro, ese lugar común, sentirnos todos a una. Y además el teatro tiene algo tan mágico, tan efímero y tan potente como eso, como es una experiencia vital que se vive en ese instante y nunca más se vuelve a repetir, ni para el espectador ni para el actor que está encima del escenario. A pesar de que la función la hagas 1000 veces, cada día será distinta. Y para cada espectador, que además afortunadamente es algo bárbaro que llevamos solo 8 funciones y ha habido gente que ya ha repetido. De la primera semana ha vuelto a venir la segunda. ¡Qué maravilla! Porque es alucinante, sí, Elvira, es algo preciosísimo que la gente en la primera experiencia, pues hay tanta información, hay tantas emociones que se dejan ahí en el patio butacas que luego desean volver y relajarse y escuchar el texto de otra manera y vivir otra experiencia ya sin la sorpresa inicial, ¿no? Magui Mira, directora y actriz. El teatro, a ver cómo te lo explico porque esto para mí es importantísimo. Más que nunca yo soy consciente de que efectivamente el teatro lo hacemos nosotros, los que contamos la historia y los que la reciben, y que esa suma hoy se está dando, porque yo nunca había sido tan consciente como hasta ahora, te lo digo muy en serio, porque en esta situación tan difícil la gente sale de su casa, compra una entrada, sube en un transporte público y va. Y la gente está yendo a las salas, en el aforo que nos dejan, pero está yendo. Manuel Galeana, actor y director. Claro, eso ya forma parte del misterio y de la belleza del teatro. El teatro es poesía, el misterio. Y entonces uno sale allí y dice, estamos en Nueva York. Y la gente dice, pues estamos en Nueva York. No pasa nada, estamos en Nueva York. Y eso ha sido siempre así, ¿no? Ya lo podría que el teatro era una pasión, una manta y 2 actores. Pues eso es el teatro, una pasión, 2 actores y una manta. Entonces, cualquier cosa que digas en el escenario, aquello surge por arte de magia, aquello se crea, y es otra verdad, es una ficción que tiene que ser auténtica, pero tanto el actor como el espectador entra en ese juego mágico. A mí, yo soy muy buen espectador de teatro, quiere decir que me gusta mucho ir al teatro y ver las representaciones del teatro, ¿no? Pero eso me gustó desde que yo era muy chiquito y me llevaba a ver la función infantil y aquello me parecía maravilloso y las cosas que salían encima del escenario. Y eso está así siempre. Vas al teatro y ves algo especial, mágico, que no vas a poder verlo en ningún sitio más que ahí, en el teatro. Por eso el teatro, pues ahí continúa, desde que los seres humanos sabemos que somos seres humanos hasta hoy. Y seguimos en activo, sí. No, es difícil marcharse de esto. Una vez que uno ha calado, y ya es difícil. Cuando tocas el misterio con la mano y te permiten, y has entrado allí, has abierto la cocina y te han dejado entrar y has tocado el misterio y te has visto envuelto en él y ya no te puedes marchar de allí porque eso, la vida sí está ahí puesta, pero esto es otra cosa, esto es la magia, es otra historia y ya no te puedes marchar. Marcos Fernández, dramaturgo y director. María Segalerba, actriz. Creadores de la sala 9 Norte. Nuestra concepción de comedia, que creo que es la que dura, es aquella que cuenta una historia,
tiene una estructura narrativa y resulta emocionante porque descubre verdades. Se cuentan verdades a través del humor, pero son verdades. No, solo cambia, en ese sentido creo que no cambia nada con el drama más que el punto de vista, desde dónde se hace la exploración de aquello que tú estés discutiendo, ¿no? En el Peral, las relaciones entre padres e hijos, o en Off, los sueños que uno tiene y hasta dónde es capaz de... simplemente cambias el tono, ¿no? Desde dónde lo ves y creo que la comedia en sí es humanismo porque permite el perdón y la comprensión de... Entonces me parece un género muy humanista en ese sentido, ¿no? Es un género que si no se hace con crueldad, también se puede hacer con crueldad y puede ser desagradable, pero es un género que permite indagar sobre el ser humano con cariño, queriendo al ser humano. Compañía Paso Azorín Teatro. Inés Kerzan, Ángela Peirat y Ramón Paso. Si de pronto te hacen una comedia brillante, hacer reír es lo más difícil que existe en este mundo. Y curiosamente, la gente incapacitada para ello es la que le quita mérito. Y de pronto se hace una comedia y de pronto la gente dice, bueno, sí, es para pasar el rato, es para no sé qué. Yo no escribo nada para pasar el rato. Yo en todo le pongo sangre e historia a todo lo que escribo. Ningún actor trabaja para pasar el rato. Trabajamos para divertir, para hacer reír, para que la gente disfrute, para que se olvide de sus problemas y por supuesto que hay un mensaje dentro de cada obra. Es decir, yo he oído mucho esa crítica de, bueno, Burundanga es no sé qué. Burundanga es una obra de conciliación, que tú no te enteres, pues bueno, pero es una obra donde está diciendo quitémosle ese halo terrible de lo que nos pasó con ETA y una vez superado, abracémonos de nuevo. Es decir, riámonos de nuestras tragedias. Es decir, lleguemos a una catarsis y olvidemos lo malo que nos ha pasado por un futuro de concordia. Porque tú no lo pillas, pues tu problema, campeón, no pasa nada en absoluto. También puedes venir solamente a reírte, es decir, tú puedes recordar que Coco te enseñaba a contar y también puedes recordar que Coco se caía al suelo, pues cada uno se queda con lo que considera oportuno. Ahora, el teatro siempre tiene una pretensión y tiene una pretensión de crear comunidad. Tiene una pretensión de unirnos para disfrutar, tiene una pretensión de poner nuestros problemas, los problemas de nuestro tiempo en la mesa. Y hasta aquí la chapa de defensor de la comedia por encima de todo. Yo creo que esa frase es querer quitarse responsabilidades, por supuesto. Quiero decir, es lo que has dicho, una comedia, pues la verdad es que si no haces reír es que no estás haciendo bien tu trabajo. O sea, y creo que esa frase no es buena para nuestra profesión, porque todo tiene un fin y tienes que conseguirlo, porque eso querrá decir que estás haciendo bien tu trabajo. Pero es que sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que esa afirmación, como decía Elvira, es una tontería y que efectivamente, o sea, creo que siempre, que el arte no es arte si no tiene un objetivo, no, si no pretende algo efectivamente. Entonces, sí, creo que se utiliza mal, simplemente. Y en la comedia hay una cercanía, es más, en realidad a veces me planteo si existe la comedia pura, porque la comedia, si os fijáis, siempre tiene un deje agridulce. Además, si cogemos de pronto Burundanga o cogemos La extraña pareja o cogemos Eloísa está bajo un almendro, quiero decir, hablo de comedias más o menos de una recepción absoluta, ¿no? Dices, vale, siempre hay Descalzos por el parque. También todas las comedias siempre tienen una pizca. El misántropo de Molière, el sueño de una noche de verano, siempre hay una amargura, ese momento de fondón, ya después del sueño, que de pronto piensa si esto ha sido sueño, qué ha pasado, qué ha vivido. Entonces, creo que siempre la comedia en el fondo es dar verduras, pero con una salsa muy guay. Porque al final te va a entrar la catarsis te la comes, te pongas como te pongas. Si la obra es buena, la catarsis te la comes. Lo que pasa es que en la tragedia, te digo desde el minuto cero, buenas tardes, espectador, usted va a sufrir una catarsis, se ponga como se ponga, y en comedia yo le digo que no pasa nada, que esto nos vamos a divertir, y luego se la meto igual, la catarsis. Mi sensación. Sí, incluso puede que suceda de una forma más directa, porque a veces
la risa te hace abrirte, es un sentimiento de apertura, entonces como que luego todo lo demás entra mucho más fácil al corazón directo, ¿sabes? No lo sé. Es verdad que la risa te baja las barreras y es cierto, te relajas y te hace estar más expuesto. Es verdad que es que la risa une. La risa además, la risa es un estado mental.